¿Arrancamos? Bueno, vamos a empezar con el temido segmento de resolución de parcialito. Sí, ya saben cómo es. Y a ver, tengo chat. El 5 re difícil me pareció, me asusté con el 4, pero después caí. Ojalá. Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a presentar. ¿Dónde está? Está en cualquier lado. Piribipim. Ahí está. F en el chat. Ok. Tenemos resolver estos ejercicios. Tenemos, bueno, los primeros dos eran de tipo del heap, ¿sí? Teníamos distintas cosas de heap. Decía, bueno, tenemos dos jugadores que tienen cartas, ¿sí? N cartas, y pedía algo con K. El primero pedía K cartas que sean la suma mayor, y el segundo pedía eh, jugar K rondas y en esos cruces ir contando quién va ganando más y quien gane más, devolver uno o menos uno. ¿Sí? Un lado podíamos ver lo que son las complejidades, ¿sí? Eso nos podía llegar a dar una pista de cómo tenían que ser eh, resueltos los ejercicios. Digo, si tengo, de repente aparece un log n, tenemos que pensar en heap y k veces log n, es decir, bueno, va a haber que hacer k operaciones de heap, encolar o desencolar. Entonces ahí nos damos cuenta que, primero que nada, tenemos que hacer heapify, ¿sí? Que es ODN, heapify en el primer heap, o sea, heapify en el primer arreglo, heapify en el segundo arreglo para tener dos heaps, ¿sí? Estos heaps en el primer ejercicio deberían ser de máximos, ¿sí? O queremos ganar quien posea la carta, la suma mayor, ¿sí? Tiene que ser de máximos. Entonces hacemos heaps de máximos, hacemos heapify, que es ODN, y después solamente tenemos que hacer K operaciones de heap para extraer los K máximos de cada uno de los dos arreglos y luego comparar la suma, ¿sí? Sumar y listo. En el segundo ejercicio tenemos, cada jugador tiene N cartas, se juegan K rondas, juegan la carta más grande, ¿sí? Entonces, de nuevo, miramos el orden temporal, vamos a tener que hacer heapify ODN y K operaciones de heap, en este caso de nuevo desencolar, vamos a hacer heapify con un heap de máximos al primer arreglo, a otro heap de máximos, ¿sí? Y hacemos una operación K veces, que es desencolar de uno, desencolar del otro, comparar y sumarle un puntito al arreglo que esté ganando en ese caso, y al final comparamos quién ganó más puntitos. ¿Okay? En ejercicio 1 y ejercicio 2. Pues ejercicio 3, 4 y 5 son de grafos, ¿sí? Modelar un problema usando grafos y después resolver ese problema suponiendo que el grafo ya está hecho, ¿sí? En los tres casos, bueno, vamos primero con el 3, ¿sí? Tenemos una matriz de unos y ceros con porciones de tierra adyacentes en vertical, horizontal y diagonal, ¿sí? Y se quiere saber cuál es la cantidad de islas. Entonces, para nosotros pensar de qué nos sirve este caso, bueno, tenemos que la adyacencia se puede implementar con aristas, por lo tanto los vértices serían los unos, ¿sí? Entonces tenemos los unos de la matriz son vértices y trazamos aristas entre unos que estén adyacentes vertical, horizontal o diagonalmente, ¿sí? Una vez que hicimos eso, podemos ver que el problema es un problema de encontrar las componentes conexas, ¿sí? Todo lo que es una sola isla, todos los unos que estén conectados por aristas, ¿sí? Están siendo parte de la misma isla y por lo tanto son una componente conexa de ese grafo, ¿sí? Y otra componente conexa va a ser otra isla y así. Entonces, si modelamos el problema de esa manera en el punto A, en el punto B simplemente tenemos que hacer un algoritmo de detección de componentes conexas, ¿sí?
Ramiro pregunta, ¿no se podían colar todos en el 1? No, porque ya saben que Heapify tarda ODN y en colar todo tarda ODN log n. ¿Sí? Es algo muy importante. En el ejercicio 4, lo mismo, tenemos paltas representadas con un 1 en una matriz y 0 un espacio vacío. Lo que había que darse cuenta en este caso de nuevo es que si una palta está conectada a otra adyacentemente, todas esas se van a pudrir. ¿Sí? Entonces, si una palta en una componente conexa está podrida, entonces todas las paltas en esa componente conexa se van a pudrir. ¿Ok? Entonces, el ejercicio de saber la cantidad mínima de paltas que tiene que haber para que eventualmente estén todas podridas va a ser detectar cuántas componentes conexas hay, porque, por ejemplo, si hay 3 componentes conexas, el mínimo de cantidad de paltas podridas para que queden todas podridas es 3, porque hay que poner una palta en una componente conexa para que pudra toda esa componente, una palta en la segunda componente conexa para que pudra toda esa componente, y una tercera palta en la tercera componente conexa para que pudra de nuevo toda esa componente. Entonces, otra vez, tenemos que los unos van a representar nuestros vértices, las aristas representan adyacencias, en este caso vertical o horizontalmente, ¿sí? Y vamos a querer encontrar la cantidad de componentes conexas porque si en cada componente conexa hay una palta, es el mínimo de paltas necesarias para que estén todas podridas. Okay. Tenemos el ejercicio 5, ¿sí? Un monitor de 2 colores, blanco y negro, donde lo que nos importa son las figuras, y las figuras están representadas por los bits blancos, por lo tanto, los bits que están en 0, ¿sí? Entonces, todos esos ceros, de nuevo, lo vamos a agrupar en vértices, los ceros son vértices, y las adyacencias son las aristas, ¿sí? En este caso, horizontal y vertical, si no recuerdo mal. Acá, vencinos horizontal y vertical, ¿sí? Entonces, de nuevo, si nosotros detectamos toda una componente conexa, esa va a ser una figura en blanco, ¿sí? Y otra componente conexa va a ser otra figura, ¿sí? Entonces, de nuevo, contar la cantidad de componentes conexas va a ser contar la cantidad de figuras que hay en la pantalla. Más rápido con verdadero y falso, ¿sí? Un grafo bipartito no puede tener ciclos. No puede tener ciclos. Eso es falso, sí, podría tener ciclos de número par, ¿sí? B. Si un grafo tiene algún nodo topológico, al agregar un nodo con una arista que lo conecta a un nodo preexistente, el grafo sigue teniendo un nodo topológico, ¿sí? Eso es correcto, ¿sí? El nuevo nodo, al conectarlo a cualquier arista, no va a crear un ciclo, y el nodo topológico podría ser el mismo que estaba antes, haciendo el nodo que agregamos al principio de todo, por ejemplo, para asegurarnos de hacerlo antes de esa arista que se agregó. ¿Sí? Y en el C, para un grafo representado con matriz de incidencia, determinar el grado de entrada o de salida de un vértice es O de B, ¿sí? Se fija en la matriz de incidencia, tiene por un lado vértices, por otro lado aristas, ¿sí? Entonces contar la cantidad de aristas que salen o entran para un vértice va a ser O de E, ¿sí? Porque necesitamos contar por cantidad de aristas. Por cada arista que hay en ese vértice, necesitamos saber si esa arista existe, si entra o si sale. Entonces, eso es ODE, por lo tanto es falso. Ejercicio 7. Si un grafo tiene un solo ciclo de longitud impar, se puede convertir en bipartito eliminando una de las aristas que componen el ciclo, ¿sí? Y eso es verdadero, ¿sí? La única razón por la cual ese grafo no era bipartito es porque tenía un ciclo impar. Quitamos una de esas aristas, quitamos ese ciclo efectivamente, entonces ahora tenemos un grafo bipartito. S, no entendí la explicación del B. 6B. 6B, ¿sí? Si vos tenés un grafo que tiene orden topológico, sabés que no tiene ciclos. Así que es básicamente la condición para que pueda tener un orden topológico. Agregar un nodo que apunta con una sola arista a un solo otro nodo no va a agregar un ciclo. Entonces va a seguir teniendo orden topológico. Bien, seguimos. 7b. Si existe el orden topológico en un grafo, entonces es único, ¿sí? Eso saben que es falso, ¿sí? Lo pueden poner cualquier contraejemplo, cualquier grafo. Si un grafo tiene 3 nodos y no tiene aristas, hay varios órdenes topológicos, empezando por el 1, después el 2, después el 3, o el 2, después el 1, después el 3, y así hay un montón, como 6. Entonces, con un contraejemplo ya pueden demostrar que es falso. 7c. Para un grafo representado con matriz de adyacencia, determinado grado de entrada o grado de salida de un vértice es O de B, ¿sí? Esto es verdadero, ¿sí? Si tenemos vértices por vértices.
Nos paramos en un vértice, buscando toda esa fila o columna, vamos a poder encontrar todos los vértices eh, que están conectados a ese vértice tanto como entrada como de salida. Entonces, en este caso, para una matriz de adyacencia es verdadero que se tarda ODB por cómo está construida la matriz. El ejercicio 8, el A, si un grafo tiene más de un ciclo de longitud par en todas nodos bipartitos, ¿sí? Sabemos que esto es falso, es totalmente irrelevante cuántos ciclos de longitud par hayan, lo que importa son los ciclos de longitud impar. B, si un grafo tiene nodos con grado de entrada 0, entonces existe un nodo topológico, ¿sí? Y de nuevo, esto es falso. No importa cuántos nodos de grado de entrada 0 hayan, si hay un ciclo, deja de haber un nodo topológico. Entonces, si quieren, poner un contraejemplo, donde tienen grafos con nodo de entrada 0, pero hay un ciclo en otro lado, entonces ya deja de tener orden topológico ese grafo, ¿sí? Y para un grafo representado con lista de adyacencias, lista de listas, determinado grado de entrada, salida de un vértice O de B, ¿sí? Esto es falso, ¿sí? Si queremos implementar esto como una función donde tratamos de encontrar los grados de entrada, ¿sí? Para cada vértice vamos a tener que preguntar por cada otro vértice si está conectado a ese vértice, ¿sí? Y por cada una de esas operaciones, al buscar en la lista de listas, eso tarda O de B. Entonces hacer B preguntas de O de B va a ser O de B cuadrado, ¿sí? Si alguien lo pensó como que es una primitiva que calcula el grado y se puede optimizar para hacerlo O de B más E, también estaría bien, ¿sí? Justificando de esa manera, pero de nuevo no es O de B, ¿sí? Dicen, yo lo tomé como sí, solo sí. Bueno, si tu explicación explicaste bien lo que estás diciendo, no va a estar tan mal a no haberlo explicado, digamos. Si nosotros no entendemos con el papel qué es lo que está explicado de tu parte, va a tener que ver con eso. Bueno, es una pregunta respecto a la C. Dale, rápida, así cerramos el segmento. Del 8, dale. ¿Cuál es la pregunta, Santiago? Yo lo pensé con grados de entrada, entonces vos iterás la lista hasta encontrar el vértice. ¿Sí? O sea, los grados de entrada son lo que más cuestan en ese ejercicio. Porque hay que ir por cada uno de los vértices preguntando si ese vértice apunta a nuestro vértice. Bueno, si vos aclaraste que estabas viendo solo lo de salida, quizás no esté tan mal, pero no leer todo el enunciado es problemático. ¿Está bien? Pero bueno, no puedo hablar de ese caso en particular porque no lo tengo acá. Pero el 6B no es falso. Agregar una arista conectando a otro vértice puede formar un ciclo. No puede. O sea, agregar un vértice nuevo y que ese vértice tenga una arista, es imposible que genere un ciclo. Bueno, cerramos este segmento y vamos con Mati. Dale, ahí les comparto pantalla. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí, dice Bien, caminos máximos. perfecto. Bueno, la idea es hacer un repaso muy rápido de caminos mínimos antes de meternos a ver algunos ejercicios. Bueno, ¿qué es el problema de caminos mínimos? ¿Alguno quiere comentar? Voy a ir rápido para no pisarme con lo que ya se charló en la teórica y en otras prácticas. ¿Alguno quiere comentar qué es el problema de caminos mínimos? Perdón por el que falta acá el signo de pregunta. O alguien. Bueno, nadie quiere responderlo. O sea, es una pregunta sencilla, dale. ¿Alguno? Tire por el chat algo.
o alguien. Alguien, perdón. Se puede decir, bueno, eh, bueno, ahí hay varios comentando. Se puede decir que las aristas ahora tienen peso, la mínima distancia de un vértice a otro. Se quiere saber el recorrido mínimo en costo de un vértice a otro, o todos. Eh, Buscamos la mínima distancia entre los vértices, se buscan caminos mínimos entre dos vértices. Creo que en general todas como tienen bastante sentido. La idea está bueno lo que comentaron de se quiere saber el recorrido mínimo en costo de un vértice a otros, o todos, ¿no? Que en definitiva cuando me quedo con esa, pero en definitiva todas las que comentaron están bien, está bueno comentar en costo, donde el costo puede no necesariamente es una distancia física, ¿no? Digamos, porque es fácil pensar el camino mínimo de yo quiero ir desde mi casa hasta la facultad, ¿cuál es el camino mínimo a tomar, ¿no? Que si modelamos, si cuando hablamos de camino mínimo lo que queremos minimizar es la distancia, bueno, estaríamos minimizando el peso ese costo o peso, lo representamos en nuestro grafo que modelamos, representa la distancia, ¿no? Pero también quizás yo quiero resolver modelando con grafos y resolver usando caminos mínimos, la forma de minimizar el tiempo, ¿no? Y en ese caso, el costo representaría el tiempo. Entonces, en definitiva, es una forma de resolver ese tipo de problemas donde, dependiendo del grafo y de qué es lo que representa, el problema de caminos mínimos puede representar una cosa u otra. Pero en definitiva, dado un grafo, lo que queremos hacer es minimizar el costo de ir de un vértice A un vértice B, ¿no? Que es básicamente lo que comentaron ahí en el chat. Eh, Bien, ¿y qué algoritmos conocemos de caminos mínimos? ¿Alguno quiere comentar algunos de los que estuvieran viendo en la teórica? Bien, acá Martín dice Dijkstra. Bellman Ford, están los dos bien, y queda uno que capaz es el más sencillo. Falta uno de los que vieron. No, bueno, fuerza bruta también siempre. Todo lo pueden resolver con fuerza bruta. Pero queda uno más. Esos dos que, bueno, ya tiraban otros, sí, también, pero a ver, el, esos que están comentando. Ah, acá, ahí va. Lucas comenta BFS, está bien. En definitiva, los primeros que comentaron sirven para resolver problemas con un grafo pesado. También con un grafo no pesado, ¿no? Pues en definitiva un grafo no pesado es un grafo con todos pesos iguales, ¿no? Pero BFS nos sirve también para resolver problemas de caminos mínimos, pero para grafos no pesados. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos primero con un repaso rápido de BFS. En definitiva, lo que hace BFS, bueno, acá hay un GIF que bueno, empezamos, bueno, a ver, ahí va. Arranca desde A, recorre toda esta capa, que es la capa de los que están a distancia 1, después recorre toda la capa que son los que están a distancia 2, y después los que están a distancia 3, ¿no? Por cómo funciona BFS, que va recorriendo de a capas, como radialmente va avanzando, nos permite justamente que el momento en el cual nosotros encontramos un vértice es en el momento, digamos, es cuando hicimos el camino mínimo hacia ese vértice, ¿no? Pues como vamos avanzando a capas, primero recorremos todos los que están a distancia 1, después todos los que están a distancia 2, después todos los que están a distancia 3, y si alguno está a distancia 1 y también hay otro camino que es a distancia 4, ya lo voy a haber encontrado en el primer recorrido que era en distancia 1, ¿no? Porque va avanzando radialmente. Entonces, BFS nos sirve en primer lugar para resolver el problema de caminos mínimos para grafos no pesados, ¿sí? Bueno, acá repito un poco lo que estaba comentando.
¿Cómo funciona? Bueno, en definitiva, usa una cola, que es lo que estuvieron viendo, que eso lo deberían tener claro del parcelito este que rindieron. Bien, y el código es este, que es en definitiva también el que venían viendo. Lo único que, bueno, van a tener un diccionario de distancias ahora, en el cual cada vez que visitan un vértice, o mejor dicho, cada vez que encolan un vértice en la cola, lo que van a hacer es, bueno, además de actualizar el diccionario de padres y el de visitados, van a actualizar el de distancias. Y en el de distancias lo que dicen es, bueno, está el costo lo que me costaba ir, digamos, esto creo que está mal. En realidad la distancia es lo que me costaba ir al, al B, digamos, al origen, más uno. ¿Está bien? Porque en definitiva, por ejemplo, acá, yo acá estaba parado, era un cero. Lo que me cuesta ahora es, bueno, lo que me costaba acá más uno. ¿Está bien? Y así sucesivamente vas actualizando. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva es BFS, que es lo que venían viendo. ¿Cuál es la complejidad de BFS? ¿Alguno quiere comentarlo acá en el chat? Esto lo tienen que tener claro, muy bien. B más C, justamente ¿por qué? Porque, bueno, por cada uno de los vértices, que es lo que ustedes van a ir encolando todos los vértices y después lo van a ir desencolando cada uno de esos vértices, ahí van a recorrer todos los vértices. Y al mismo tiempo, para cada vértice recorren todos los adyacentes. Entonces, al recorrer todos los adyacentes de cada uno de los vértices, en definitiva lo que están haciendo es recorrer las aristas. Y ahí les queda el O de B más C. ¿Sí? Pero bueno, esto es mucho repaso porque lo estuvieron viendo y de hecho lo acaban de rendir hace un ratito. Pero también lo que es importante, nada, acuérdense de que el algoritmo funciona para resolver este tipo de problemas de camino mínimo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno, acá hay un seguimiento que en definitiva, acá lo que comento es, bueno, este sería el diccionario ese de distancia que comentaba recién. Acá lo llamé orden, pero bueno, es el diccionario de distancias que le muestran el código, que por ejemplo, si arrancamos en uno decimos, bueno, primero cuando me paro en uno lo que hago es, el padre de uno va a ser non, porque es el origen, ¿no? De donde parto. El orden, la distancia de uno a uno va a ser cero, porque ya estoy parado en uno y visitados, el único que voy a tener visitado es uno. Después, cuando avanzo, lo que hago es, bueno, encolo todos los adyacentes. Entonces, encolo 0, encolo 5 y encolo 2. Y después lo que hago es desencolo. Entonces, desencolo 0. Cuando desencolo 0, digo, bueno, ¿desde dónde vengo? Y vengo desde 1. Entonces, eh, la distancia, digamos, el padre va a ser 1. Cuando desencolo 5 también, voy a decir, vengo desde 1. Entonces, el padre va a ser 1. Cuando desencolo 2, digo, bueno, vengo desde 1. O cuando lo encolo, digamos, es lo mismo, digamos. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, ¿no? Y lo mismo con la distancia, digamos. Cuando encolan, por ejemplo, según el código que habíamos visto recién, cuando encolan van a decir, bueno, la distancia que tenía antes, que era 0, la distancia a 1, le sumo 1 y va a quedar 1. Cuando encolo voy a decir, bueno, la distancia que tenía, que era 0, le sumo 1 y va a ser 1. Lo mismo con el 2, ¿por qué? Porque están todos a distancia 2. Y bueno, y también ponen visitados, que esto lo van a ir marcando a medida que lo van desencolando, ¿no? Y así van armando esta tablita que, bueno, en definitiva, una vez que recorren el 0, el 5 y el 2, van a ir encolando. Por ejemplo, recorren el 5 y ahí van a encolar el 6, el 4 y el 3, pues son los adyacentes. Y cuando lo encolan, le van a poner la distancia que tenía el 5, que era 1, más 1. Entonces, esto va a tener 6, el 6 va a tener distancia 2, el 4 va a tener distancia 2 y el 3 va a tener distancia 2, ¿no? Y también el padre, en esos casos, va a ser el 5, ¿sí? Porque vengo del 5. Y lo mismo, a medida que lo van desencolando, van marcando los visitados. Pero nada, en definitiva ese sería el algoritmo. Y cuando terminan teniendo una matriz de este estilo o varios diccionarios de este estilo, que los que le permiten es decir, bueno, si yo quiero saber cuál es la distancia de 1 a 7, lo que voy a hacer es, bueno, voy al diccionario este de orden o de distancias, como lo quieran llamar, y me fija 7, ¿cuál es la distancia? Y me va a decir esta distancia 3, que puede ser este camino, por ejemplo.
¿no? Si quiero ir, no sé, 3, voy a decir, bueno, voy al diccionario este de orden y me dice 3, ¿a qué distancia está? Vengo acá, clave 3, valor, distancia al origen, ¿sí? Y así con todo este diccionario de orden. Y el diccionario de padres lo que nos permite es, si yo quisiera identificar cuál es el camino para ir de 1 a 7, ¿no? Yo lo que digo es, bueno, a ver, al 7, ¿desde dónde vengo? Y vengo desde el 6. Entonces vengo acá. Y digo, bueno, al 6, ¿desde dónde vengo? Entonces vengo acá y digo, bueno, al 6 vengo desde el 5. Y digo, bueno, al 5 ¿desde dónde vengo? Al 5 vengo desde el 1. Y bueno, al 1, como ya llegué al padre, viene desde, digamos, al origen de todos, viene desde nada. Entonces, ahí yo puedo identificar y puedo rearmar el camino. Entonces, el diccionario este de padres me sirve para rearmar el camino y el diccionario este de orden para identificar las distancias. Este es el diccionario de distancias, de orden, o lo que sea. ¿Sí? De hecho, bueno, en general, si les piden un seguimiento en un parcelito, pueden armarse una matriz de este estilo y ir marcando ahí los valores. ¿Sí? También podrían ir marcando, no sé, los valores que va teniendo la cola en cada instante y eso. Bien, ¿se entendió hasta acá el BFS? Como les decía, es repaso esto. Pero nada, como para antes de mandarnos con Dijkstra. Bien, perfecto. Buenísimo. Complejidad, esto es lo que me comentaron, que es O de B más C. Y con esto ya tenemos BFS. Y después tenemos Dijkstra, que es otro algoritmo que estuvieron comentando. Que como decía, Dijkstra nos sirve para cuando tenemos un grafo que es pesado, ¿sí? Si tenemos un grafo pesado, con BFS no nos alcanza, porque en definitiva BFS sirve para grafos no pesados, entonces no tenemos forma de ponderar los caminos. Entonces yo digo, por ejemplo, si yo tengo dos caminos, ¿no? Que, no sé, son cuadras, pero una cuadra es mucho más larga que la otra, y con BFS no voy a poder ponderar eso. En cambio, con Dijkstra sí voy a poder ponderarlo, pues le puedo asignar un peso a cada una de esas cuadras, por ejemplo, suponiendo que cada arista es una cuadra. Sí, que cada arista es una cuadra. Bien. Entonces, ¿cómo funciona Dijkstra? Bueno, tengo este GIF como para seguirlo más o menos, pero en definitiva lo que hace algo muy parecido a lo que hacía BFS, de, bueno, voy recorriendo los adyacentes, pero en lugar de meterlo en una cola, como ahora tengo que ponderar las distancias, lo que voy a hacer es meterlo en un heap. ¿Por qué? Porque el heap yo voy a poder garantizar que voy a poder sacar el de mínima distancia, ¿sí? Entonces, en lugar de meterlo en una cola, cuando yo recorro, voy metiendo en un heap. Entonces, ¿qué valor voy a meter en el heap? Por ejemplo, acá arrancó de vuelta el GIF, acá voy a meter 7. ¿Por qué? Porque está a distancia 0, el 1. Y el 2 va a estar a distancia 7, que es 0 más 7, que es el peso este. El 3, ¿qué voy a encolar? Y voy a encolar 9. ¿Por qué? Porque está 0 más 9. ¿Qué voy a encolar? 14 porque está 0 a 14. Pero después, cuando voy iterando, lo que voy a ir haciendo es, bueno, recorro el que está a mínima distancia, que es este. Entonces después, ahí voy actualizando el heap con los nuevos valores. ¿Está bien? Por ejemplo, yo acá, cuando recorro el 7, digo, bueno, el 2, me fijo, recorro los adyacentes, vengo a y digo, bueno, tenía peso 9, ¿tengo que actualizarlo o no tengo que actualizarlo? Digo, no, porque el 17 es menor que el 9. Y así. Nada, esto en definitiva como para entender cómo funciona Dijkstra, pero en definitiva algo que me gustó que comentaban el cuatripasado en esta clase es, Dijkstra es como BFS pero con un heap, ¿no? O sea, es prácticamente el mismo algoritmo, con la diferencia de donde tenían una cola, usan un heap, ¿sí? Pero después el código hasta es muy parecido. Bien. Comentarios, que es más o menos lo que venía hablando, es una modificación de BFS teniendo en cuenta los pesos. Reemplazamos la cola por una cola de prioridad, que puede ser un heap, por ejemplo, podría ser otra cola de prioridad, pero vamos a usar un heap. Y nos sirve con pesos negativos. Esto es algo que me había olvidado de comentar, que Dijkstra no sirve para pesos negativos, eso es importante acordárselo. Ahí va. Imagínense
hay dos casos, ¿no? Imagínense si tienen un grafo modelado con un grafo modelado que es un grafo no dirigido, ¿no? ¿Qué sentido tiene encontrar el camino mínimo en un grafo no dirigido, ¿no? Con un ciclo negativo? Es decir, eh, no tiene solución el problema de encontrar el camino mínimo en ese grafo, porque en definitiva, si tiene una arista de peso negativo y es no dirigido, siempre van a poder ir y venir por esa arista, minimizando cada vez más el peso del camino total. Entonces se van a quedar lupeando ahí. Entonces, en el caso de un camino, de un grafo no dirigido, el problema ya de caminos mínimos no tiene sentido. En el caso de un grafo dirigido, ahí puede llegar a tener sentido el problema de caminos mínimos. Lo que no puede haber es ciclos negativos, porque si hay ciclos negativos, otra vez va a pasar lo mismo. Te quedas lupeando en el ciclo. Eh, entonces, eso es en general para el problema en general de caminos mínimos. ¿Cuándo tiene solución o cuándo tiene sentido plantearse cuál es el camino mínimo en un grafo? ¿No? Ahora, suponiendo que tenemos un grafo que es dirigido y que tiene caminos mínimos, Dijkstra no funciona. Es decir, puede haber implementaciones de Dijkstra que resuelvan el problema, pero van a tardar mucho tiempo. Entonces, la regla general es que Dijkstra no funciona para casos de camino mínimo con ciclos, con vértices, perdón, para grafos dirigidos con aristas negativas. ¿Está bien? ¿Se entendió esto último? Capaz me mareé un poco o los mareé un poco, eh, pero nada, me comentan. ¿Sí? Bien, si se entendió, paso a la siguiente diapositiva. Perfecto. El código. Si mirando a simple vista, pueden ver que es código muy parecido al que vimos antes para BFS, que lo que cambia es, acá antes había un cola crear, y acá solamente se fijaban si estaba visitado o no estaba visitado. En este caso, no solamente se tienen que fijar si está visitado o no, sino que además lo que tienen que hacer es fijarse si la distancia nueva es la correcta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, perdón, si es mejor que la que ya estaba. Entonces, por ejemplo, en este caso dicen, bueno, la distancia B, que es el vértice origen, más el peso de la arista BW, que es la arista hacia el adyacente de B, es menor que la distancia que yo ya tenía de W. O sea, ¿puedo mejorar la forma que tenía de llegar a W? Entonces, me fijo eso. Si sí puedo mejorarlo, bueno, entonces lo que hago es, bueno, actualizo en el diccionario de distancias la distancia de W, ¿no? Entonces le pongo B y le sumo la distancia, el costo que me costaba llegar a B, más el peso de B a W, y después lo que hago es lo vuelvo a encolar. ¿Sí? En definitiva, este código eh, y esto es prácticamente lo único que cambia del código de BFS. ¿Sí? Que es, considero acá no solamente si está visitado o no, sino que también considero, me fijo si puedo mejorar la forma que tenía de llegar al vértice SW. ¿Sí? Eh, si no lo puedo mejorar, nada, no hago nada. eh, pero si lo puedo mejorar, nada, actualizo la distancia y vuelvo en cola. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bien. Perfecto. ¿Cuál es la complejidad de Dijkstra? ¿Alguno quiere comentarlo en el chat? E log E, dicen acá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna otra opción? B más E log E, dicen acá.
Bien. Sí, en definitiva, básicamente las dos respuestas son correctas. El log B también es correcta. Eh, Todas son correctas hasta ahora. Pero nada, en definitiva lo que hacemos es, bueno, vamos a tener que recorrer todos los vértices para inicializarlo, que de ahí viene el O de B más que dijo Felipe. Y después lo que vamos a hacer, en definitiva, va a ser, en algún momento vamos a haber encolado cada una de las aristas, ¿no? O sea, por cada una de las aristas vamos a encolar un vértice, ¿sí? Entonces, por eso tenemos el log E, porque en definitiva vamos a ir encolando por cada una de las aristas. Eh, y lo que pasa es que como cota superior de la cantidad de aristas es, si yo tengo un grafo completo, es decir, que todos los vértices van a todos los vértices, la cantidad de aristas que va a haber va a ser b cuadrado. Entonces ahí, cuando ustedes escriben E log E, lo que pueden hacer es decir, bueno, eso es equivalente a hacer E log B cuadrado, que por propiedades del logaritmo pueden sacar el 2 afuera multiplicando, que eso les queda, como es una constante, nada, se lo pueden sacar de encima en la notación O, y les termina quedando O de B más E log B. Lo dejo por acá, que en general, en líneas generales, pueden despreciar eh, el B, ¿sí? Entonces les quedaría, estoy escribiendo en el chat para que quede. Acá. Así que bueno, en definitiva, esto quedaría E log B. Bien, hacemos un seguimiento rápido que dice encontrar el camino mínimo de un vértice a todos los vértices, ¿no? Entonces, suponiendo que partimos desde A, ¿no? Lo que vamos a hacer es, bueno, recorremos los adyacentes, ¿no? Entonces tenemos C y tenemos B. Entonces, bueno, perdón, ya me estaba adelantando. Primero lo que vamos a hacer es inicializar el diccionario de distancias con todos en infinito, menos el origen que es A, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, bueno, metemos en el heap A con peso cero, ¿sí? Metemos en el heap A con peso cero y después, ¿qué hacemos? Bueno, lo vamos a desencolar en algún momento. Cuando lo desencolamos, que va a ser el primero, porque es el primero que encolamos, es lo único que tenemos, desencolamos, decimos, bueno, sus adyacentes, tenemos C y B. Y ahí lo que vamos a decir es, bueno, ¿cuál es el costo de llegar a A? Era 0. Entonces el nuevo costo de llegar a C va a ser 0 más 1. Y el nuevo costo de llegar a B va a ser 0 más 6. Y ahí vamos a comparar con los costos que teníamos antes, que eran infinitos. Como 0 más 1, que es 1, es menor que infinito, vamos a actualizar el diccionario de distancias, y como 0 más 6 es menor que infinito, vamos a también actualizar el diccionario de distancias para B, ¿sí? Y ahí lo actualizamos. Y también actualizamos el padre, ¿no? Ponemos acá que A es el padre, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es, bueno, hacemos lo mismo con... y actualizamos el heap, ¿no? Encolamos. Ahora vamos a desencolar del heap. Vamos a sacar el C, ¿sí? Cuando sacamos la C, esta, vamos a otra vez chequear. Decimos, bueno, para llegar a C, vamos a hacer así. Lo que decimos, bueno, para llegar a C, lo que nos costaba era 1. Entonces, ahora, los adyacentes, que son B y D, ¿cuánto me va a costar llegar a estos? Y para llegar a B, puedo ir con 1 más 2, ¿sí? Que esto es mejor que la mejor forma que tenía de llegar a B, y era 6 la mejor forma. Y 3 es menor que 6. Entonces, voy a tener que actualizar este. Y lo mismo este de cómo podía llegar, y podía llegar con infinito, y ahora puedo llegar en 1 más 1. Entonces es mejor y también lo actualizo. Entonces ahí actualizo. En el caso de acá, de 1, como ya está visitado, directamente no lo actualizo, ¿sí? Igualmente lo podría chequear y la distancia va a ser mayor, así que
no, en definitiva en el caso de A, no lo voy a actualizar, ¿no? Pero bueno, ahí actualizo con los que les comentaba. 3 y D, B y D, que le pongo distancia 3 y distancia 2, y actualizo también el padre, ¿no? Acá. Y después hacemos lo mismo. Decimos, bueno, ahora en el diccionario, en el heap, vamos a tener D, B y B, ¿no? En definitiva, acá siempre vamos a desencolar el mínimo B, o sea, independientemente de que volvamos a encolar 2 veces B, como es un heap, siempre voy a sacar el mínimo, así que no nos importa eso. También hay implementaciones de Dijkstra que lo que hacen es actualizar el valor, pero las dos funcionan. Nosotros lo que hacemos es volvemos a encolar, pues igualmente vamos a sacar siempre el mínimo, ¿no? Bien, actualizamos y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, sacamos el mínimo, que acá el mínimo en el heap era D. Sacamos D y lo que hacemos es, bueno, otra vez vamos a visitar los adyacentes, que son C, B y E. C ya está visitado, así que independientemente podemos chequearlo de esta forma o podemos descartarlo porque está visitado. Y después chequeamos B y chequeamos E. ¿Cómo puedo llegar? Y bueno, el costo que tenía de llegar a D es 2. Entonces ahora el costo de ir a B sería 2 más 2, que es 4. ¿Y cuánto me costaba llegar a B? Y a B podía llegar en distancia 3, así que nada, no lo actualizo. Y sí lo actualizo, porque antes tenía acá infinito, así que lo actualizo con 2, que es la distancia de esta, más 5, que es la distancia de esta. Y así. Bueno, ahí saco el B. Cuando saco B, comparo con todos y me fijo si puedo mejorar las distancias. Este ya está visitado, este también, así que no las voy a poder mejorar. Este verifico, la distancia, la forma que tenía de llegar era 7, puedo llegar en 3 más 5, 8, es peor, así que no hago nada. Después saco este E, que era el que me quedaba. Y nada, como también van a estar todos visitados, no va a mejorar ningún camino, ¿sí? Y así termino armando los diccionarios muy parecidos a los que tenía en BFS, ¿no? Que fue el que les había mostrado antes. Nada, esto, como les decía, a modo de repaso para que tengan más o menos cómo habría que hacer un seguimiento bastante detallado de estos algoritmos si se los pedimos en un parcelito. Bien, complejidad, ya me lo comentaron, o log B o B más log B, lo que ustedes prefieran, si lo explican bien. Y nada, creo que esto es todo lo que tengo de caminos mínimos. Perdón si robé mucho tiempo. ¿Está ahí Cami Nacho? Aquí estamos, aquí estamos. Estamos. Dale, les dejo para que compartan. Dale, porfis. Compartimos pantalla. Ponemos acá. Dale. Avisen cuando ya se ve. Ok, no nos odien, vamos a dar, en un día que tuvimos parcial, vamos a dar un tema nuevo, pero les prometo con todo mi corazón que es súper rápido y dura poquito. El tema es centralidad y es medio como una arista a lo que estaba explicando recién Mati. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, nadie. Ahí, no hay cheque. Nadie me dijo nada, pero le damos para adelante, si les parece. Bien, centralidad. Entonces, ¿qué es centralidad? Definición. 2 puntos. Determina cuán importante es un vértice dentro de una red en particular. Pero, ¿qué carajo? ¿Qué carajo es importante de repente? Como que re en vivo. O sea, no me está diciendo nada, literalmente nada. Bueno, Nacho, muy buena pregunta. ¿Qué es importante? Bueno, la centralidad se puede determinar de distintas maneras. Por ejemplo, siguiente diapo. Hay distintos tipos de centralidad. Tenemos, primero que nada, el grado. O sea, literalmente el grado del vértice. Por ejemplo, Messi lo siguen un montón de personas, entonces definitivamente uno creería que es una persona importante. Siguiente tipo de centralidad. Los digo un poco rápidos porque en realidad nos vamos a enfocar en el último.
El siguiente, cercanía. El promedio de las distancias del vértice de todos los demás. O sea, vamos a calcular el promedio y el que tenga el mejor promedio, vamos a decir, bueno, es el central, es el más importante. Es como el más Te escucho. fácil de verlo porque, digamos, es justamente por cercanía. O sea, es como que si yo tengo un grafo que es un mapa, tipo, el centro va a ser justamente el centro geográfico, ¿no? Tipo, ahí tiene sentido que sea las distancias estrictamente como si, bueno, nada, como si estuvieran plasmadas en un mapa. Nada, como más fácil de ver, capaz los otros son un poco más abstractos. Hablando de abstractos, el siguiente de autovector, bastante, sí, no se los vamos a tomar, simplemente es otro tipo de centralidad. Sí, hay varios, o sea, estos son algunos que tiramos, pero Sí, sí. este es importante porque está relacionado con un tema que vamos a ver más adelante, que se llama PageRank, o sea, que es un poco similar a este tipo de centralidad, pero en sí no nos vamos a tomar esto para que lo sepan. El que nos va a interesar es el próximo, que cuál es, Cami. Chachan, betweenness. Betweenness, entonces, frecuencia con la que aparece el vértice en todos los caminos mínimos del grafo. ¿Qué significa betweenness? Bueno, acá tenemos un ejemplo buenísimo. Tenés que compartir la pestaña. Me hizo. Uy, no, ahí va. Share this tab, perfecto. Un ejemplo buenísimo es el FIBA que lo hizo nuestro querido amigo Fede, que es un ex ayudante de esta cátedra. Aplausos a él. Ya les mostramos bastantes grafos en donde se ven las distintas materias y ayuda a explicar estos tipos de ejercicios. ¿Por qué lo estamos viendo ahora? Porque, bueno, explica por qué, por ejemplo, de repente, algoritmos 2 es una materia importante. Si se fijan, si una vez que yo desbloqueo algoritmos 2, me va a empezar a abrir otras materias. Sin embargo, por No ejemplo... estamos viendo nada, por la duda. Nada. ¿No están viendo nada? Dejamos directamente. de compartir la pantalla. Mira, bueno, gracias por avisar, Mati, porque tipo, pensábamos que estábamos compartiendo. No, mira, un montón de gente lo dijo. Lamento. Fue la culpa de Nacho. Fue 100% Nacho. Bien. El FIBA no sé si lo ubican. Si no lo ubican, está buenísimo. Y lo que les estaba mostrando es que hay materias que son más importantes que otras. Justo ahora, aplausos, hay varias que sacaron, ¿no? Pero antes, por ejemplo, no sé, Física 3 tenían que literalmente no desbloqueaba absolutamente nada. En cambio, por ejemplo, Algoritmos 2, sí o sí voy a pasar por, tipo, para llegar, por ejemplo, a modelos, tengo que pasar por Algoritmos 2, para pasar por SysOp tengo que pasar por Algoritmos 2, para llegar a organización de datos, como que siempre tengo que pasar por Algoritmos 2. De repente puse como ejemplo Algoritmos 2, como que me dice lo importante. Voy con otra, como que no sé, esta. Te abre muchas, te abre caminos, por ende podemos decir que es más frecuente y es más importante. Si yo paso de vuelta a centralidad, ¿me lo ven? Share this tab, o dejé de compartir otra vez. No, no funciona como este feature que me está diciendo que me está diciendo que funciona. Les pido mil disculpas. Bien, sigo compartiendo. Este ejemplo es bueno, más o menos. Era más que nada para pasar chivo porque lo dio todo Fedito y lo queremos un montón. Pero lo importante entonces, volvemos acá, es que betweenness es lo que está en el medio. Yo voy a tener que, gracias Cano por explicar todo lo de caminos mínimos, voy a tener que calcular el camino mínimo entre las diferentes cosas y decir, bueno, por el que se pasa más veces es el que más importante es. Sí, o sea, como que cada tipo de centralidad, o sea, muestra como la importancia, la influencia de los nodos, o sea, cada una va a tener como sus implicancias, o sea, cada una de estas, o sea, para algunas situaciones nos importará más una que otra. O sea, para todos los grafos vamos a poder calcular todas estas centralidades. Para ciertos casos nos interesará saber una u otra. Betweenness capaz nos interesa para conocer, ok, cuáles son los nodos que más me ayudan a conectarme con otros nodos, que capaz me interesa en, no sé, en LinkedIn, por ejemplo, o sea, cómo yo llego, no sé, a cuánto de distancia estoy de tal persona, o tipo, yo cuánto tengo que recorrer para, o sea, no sé, tipo, en una red social, cuánto tengo que recorrer para llegar a tal persona que me interesa, tipo, a ver cuántas personas de distancia, tipo de follows, estoy para llegar a esa persona. Y además esas personas que están en el medio, que son fáciles de acceder, o sea, que son las que me llevan a esa persona que quiero, o que conectan, mejor dicho, no solo a un par de personas, sino en realidad sería a todos, o sea, personas que son vinculantes entre dos partes de, por ahí, un círculo social, dos círculos sociales distintos, esas personas que están en el medio seguramente sean importantes para establecer un nexo, ¿no? Entonces eso es capaz lo que nos da betweenness. En lo que iba además con lo de las materias es que, no sé si ya les pasa que de repente dicen, ok, tengo que hacer esta materia porque me desbloquea varias, entonces como que es esto que decís, como que esos nexos que decís son importantes para la redundancia. Bien, sí. Algo que pueden también tomar como parecido a esta definición es un poco lo de puntos de articulación, si no me equivoco, lo rindieron hace un rato, ¿no? Así que, digamos, esos puntos de articulación que son justamente lo que
Los que si los corto, desconecto dos partes del grafo, terminan siendo dos componentes conexas. Bueno, esos nodos por los que pasan, evidentemente hay caminos que pasan por ahí que después, si yo saco ese nodo, no existen esos caminos. Entonces vas a ver muchos caminos mínimos que pasen por ahí y bueno, eso me indica que ese nodo en particular, justo los puntos de articulación, en general tienen un grado alto de centralidad de bit duplex. Pero no necesariamente tipo, van a ser estrictamente más centrales, pero hay chances. Perfecto. Entonces, ¿se entendió esta idea? A ver si ya seguimos un ejemplo. Básicamente, la importancia de los nodos. Leo el enunciado de última y vemos si se nos trae alguna idea del cerebro. Ejercicio, bien. Aerolíneas Mutual quiere hacerle competencia a Aerolíneas Argentinas. Como Martín suele vacacionar en las Toninas, quería poner la sede central allí. Sin embargo, le pedimos que se encargue de la comida mientras nosotros nos ocupamos de elegir la sede central para los aeropuertos. Después de mucho debate, nos queda definir entre dos opciones, Córdoba o Mar del Plata, y decidimos elegir aquella que es más frecuente. Aerolínea, estos serían los distintos lugares por los que tenemos aeropuertos y las flechas entonces serían los vuelos. Por ejemplo, hay vuelos de Misiones a Corrientes, de Corrientes a Misiones, y así, bueno, todas las aristas significarían eso. Como podemos ver, las Toninas no tienen una sede, no llegan los aviones hasta allá, y bueno, estas serían las conexiones. Entonces, la idea del ejercicio sería, bueno, entre todas estas opciones dijimos, bueno, queremos que Córdoba o Mar del Plata sea la sede central. Pero ¿cómo terminamos de decidir cuál es la más frecuente? Bueno, resolviéndolo con algún algoritmo en el que nos pueda determinar cuál es la más importante. Entonces, bueno, como nos estuvo contando bastante Cano, y nos dio pie a esto, la mejor idea sería calcular todos los caminos mínimos que haya y empezar a ver qué onda. Bueno, ver si de repente cuál de tanto Córdoba como Mar del Plata va a ser más frecuente. Entonces, literalmente, o sea... Sí, sale calcular todos los caminos, no queda otra. No queda otra que calcular, exacto. No queda otra que calcular todos los caminos. Entonces, arranquemos desde Misiones a Córdoba. Entonces, yo tengo... ¿Se ve mi mouse de casualidad? Sí, creo que se ve. Por las dudas, a ver si alguien me... Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, si yo, por ejemplo, voy de Misiones a Córdoba, ¿paso por Córdoba? ¿Paso por Mar del Plata? La respuesta, a ver si alguien me contesta. Igual están después de rendir un parcelito. Yo creo que Sí, está. no va a contestar absolutamente nadie, viernes. así que Sí, ya está. ya está. Listo. Disfruten nomás. No, disfruten de hacer un aeropuerto. Magistral. De esta clase magistral. No pasa. ¿Por qué? Porque lo que pasa con centralidad, como bien dice el nombre, betweenness, significa entre medio, intermedios. Sí, o sea, como formar parte de cómo llegar de un lado al otro. Y como está, o sea, Córdoba en este caso ya es el lugar al que quiero llevar, entonces no lo estamos contando. A ver, si lo contáramos, igual no pasa nada, porque, digamos, todos los caminos mínimos contarían a los extremos. Entonces, a todos les terminás sumando uno. Nos da lo mismo, sí, pero bueno, la idea es... Es casi lo mismo, o sea, en realidad es como, nosotros, es más una optimización no contarlo, y para esto, tipo, para no enquilombarnos, digamos, contándolo, directamente decimos, no, los que pasan por el medio. Los que pasan por el medio, claro. En este caso no estamos contándolos. Bien. Y bueno, y por Mar del Plata no pasa, ¿no? Y por Mar del Plata, hay una flecha directa. Mar del Plata acá, lejísimos, claro, bien. De Misiones a Córdoba, no y no. De Misiones a Corrientes, bueno, no y no. De Misiones a Cava, toqué 2 veces. Bueno, spoiler, pero fácil, ¿no? Estamos diciendo, entonces, tenemos que ir desde acá hasta acá. Claramente pasamos por Córdoba, no pasamos por Mar del Plata. Tranquilos, no voy a ir uno por uno. Siguiente. Por si no lo vieron igual hasta ahora, el grafo es no pesado, por eso estamos yendo directamente como por la cantidad de flechas que hace falta. Por ahí, si me dicen, mira, el pasaje de Misiones a Córdoba es de 1 trillón de pesos y de Corrientes a Córdoba haciendo escala me sale 2 mangos, el camino mínimo sería el otro y en realidad no pasarían... o sea, pasaría a ser Corrientes muy central, pero pasan muchos vuelos por ahí, por ejemplo. Así que también hay que tener en cuenta eso. En este caso tomamos un no pesado. Eso es un muy buen punto, porque después, o sea, nosotros ahora estamos haciendo un seguimiento bastante fácil, bastante tranquilo. Nosotros después vamos a tener que hacer el algoritmo para poder determinar cuál es el mejor, si Córdoba, Mar del Plata o cualquiera. Sin embargo, lo que se me ocurre es que también... como que, bueno, yo voy a tener que... Perdí el hilo. ¿Qué me estás diciendo? No, nada. No sé bien nada. Tipo,
No, bueno. Pero eso ya fue, sigamos. Sí, perdí el hilo, bueno, está La bien. última, si te acordás de vuelta, lo volvés Te a volveré, mencionar. está bien, está perfecto. No, otro detalle capaz también importante es, aparte de los Detalle. pesos, el tema de que es, acá en este caso es no dirigido, o sea, podemos asumir que es no dirigido porque siempre están para los dos lados las flechas, ¿no? Podría también aplicar un algoritmo para cálculo de centralidad en un grafo dirigido, no daría lo mismo, pero, es posible, o sea, existe el concepto de centralidad también en un grafo no dirigido, o sea, dirigido, perdón, no solamente en este no dirigido que estamos haciendo. Así que, nada, eso como también para tener en cuenta. O sea, no es el único ejemplo que es posible, eso es lo que voy. Perdón, sí, volvió el hilo. No, lo que iba a decir es que cuando hagamos el algoritmo y tengamos que calcular el camino mínimo, recién les estaba contando Cano que teníamos dos maneras. Teníamos Dijkstra y teníamos BFS. Y BFS solo lo voy a poder hacer si es no pesado, que es esto que decías. Porque con el de BFS lo que les va a pasar es que de repente, bueno, si es no pesado, esto que dice Nacho, de repente voy a priorizar aquel que, como que capaz de repente voy a tener que hacer dos vuelos porque me conviene más que el otro. Claro. Entonces, bueno, eso es importante como para que se empiecen a dar cuenta de cuál van a tener que usar. Capaz, en este caso, como es no pesado, pueden usar exactamente los dos, es lo mismo. Bien, seguimos. De Misiones a La Plata, de repente sí paso por Mar del Plata y sí paso por La Plata. Entonces, tic y tic. Y obviamente no vamos a hacer este seguimiento hasta el final porque es una fiaca, así que, listo, tuki, el resto serían así. Por las dudas, a ver si medio... Ok, dudas no hay, igual sí, súper quemados de rendir, totalmente entendible. Yo tampoco estoy entendiendo absolutamente nada. Pero bueno, básicamente es eso, literalmente ir fijándose uno por uno, ir fijándose si se pasa por el medio o no se pasa por el medio, hasta tener en lo que sería toda la solución de si cuenta o no cuenta. Por ende, ¿qué tenemos como resultado? Córdoba se pasa 6 veces, Mar del Plata se pasa 4 veces, el más frecuente, Córdoba. Córdoba será nuestra sede central de Aerolíneas Buchwald. Mira Martín Córdoba ese. No, que iba a decir, o sea, acá en este caso estamos haciendo el seguimiento para Córdoba y Mar del Plata, pues eran las únicas dos opciones que nos interesaban. Lógicamente, bueno, nosotros programamos esto, tipo, bueno, no vamos a hacerlo solamente para 2 vértices posiblemente, lo vamos a hacer para todo. Entonces vamos a tener una función que sea centralidad y que vuelva el grado de centralidad, en este caso de betweenness, para todos los vértices y después, bueno, yo veo cuáles son los n más importantes o el más importante, depende de cuáles me interesen, para, bueno, hacer algo con eso, ¿no? Tomar alguna determinación. Que es lo que vamos a ver en la próxima diapo, ¿no? Por favor. Entonces, esa función sería algo así, ¿no? Arrancamos con un diccionario de centralidad, que en este caso, bueno, lo arrancamos vacío y lo que hacemos es para cada vértice en el grafo le asignamos en principio centralidad 0, ¿no? Perfecto. ¿Y después qué hacemos? Bueno, para cada par de vértices, para cada par de ciudades en este caso, si lo mapeáramos a este ejercicio en particular, es, bueno, calcular el camino mínimo entre cada uno de esos pares. En el caso de que sea la misma ciudad, dijimos, no lo calculamos, nos ahorramos ese paso. Si estoy en Córdoba, claro, paso por Córdoba, si tengo que ir a Córdoba, al pedo. Exactamente. Y acá llamamos a camino mínimo. Camino mínimo, claro, es lo que decía Cami. O sea, puede ser BFS, puede ser Dijkstra, depende el tipo de grafo que tengamos, será uno u otro. Sí. Si podemos aplicar BFS, buenísimo, puede ser mejor. Si no, aplicaremos Dijkstra. Y nos devuelve los dos diccionarios que hablaba Mati en las diapos anteriores, de distancia y de padre. En particular, el de distancia no le vamos a dar tanta bola, le vamos a enfocar más que nada en padre porque queremos reconstruir ese camino. Te spoileé, perdón. Así que, nada, no, seguimos. Tipo, bueno, calculamos el camino mínimo, como dice ahí. Perfecto. ¿Qué pasaba si, antes lo vimos recién con Mati, qué pasaba si era nulo? Bueno, significa que no hay camino. O sea, sí, estoy intentando ir de Córdoba a Las Toninas. Claro. No había camino, listo, no me sirve. Chequeamos. No pasa por el medio. Después nos fijamos, bueno, y vamos yendo por cada uno de los nodos, o sea, vamos reconstruyendo el camino y por cada nodo que pasa por el medio, recordemos que recorriendo el diccionario de padres como hacia atrás, o sea, yendo unas referencias hacia atrás, reconstruimos el camino. ¿Y qué hacemos? En todo lo que está en el medio, le sumamos uno, ¿no? Como diciendo, ok, para este par de vértices, este nodo es central, o sea, porque pasa por ahí su camino mínimo. Fuimos muy rápido, ¿se entiende qué es lo que termina de devolver centralidad, o sea, cent? El diccionario CENT, como que voy a terminar teniendo todas las ciudades con su cantidad de veces que se tuvo que pasar dentro de un camino mínimo. Claro, tipo las ocurrencias de esa ciudad en los caminos mínimos de todas las ciudades contra todas las ciudades. Exactamente, o sea, esta función, voy para atrás,
por ejemplo, para Córdoba devolvería 6, para Mar del Plata devolvería 4. Y así sucesivamente para todas las ciudades. O sea, es bastante completa. Tenemos la solución de todo. Sin embargo, bueno, acá nos pedían cuál era el máximo. Entonces, además tenemos nuestra función más centrales. Claro, esta sería como la que dé la respuesta al ejercicio, como diciendo, a ver cuál es la sede que merecería ser la central. Y bueno, justamente la que sea más central. Entonces, llamamos a la centralidad de grafo genérico y después con eso operamos. En este caso hacemos un máximo de un diccionario Python, que bueno, esto será muy Python, no importa, es pseudocódigo, que total es lo que vamos a ir tomando ustedes para los parcelitos. Así que esto sería más o menos la idea del ejercicio. Detalles, acá calculamos el camino mínimo estableciendo un origen y un destino. En todos los casos podríamos hacerlo tipo, o sea, ustedes cuando corren Dijkstra o BFS para el camino mínimo pueden dejarlo que corra y les va a terminar dando, o sea, va a terminar de ejecutar y les va a terminar dando el camino mínimo para todos los vértices a los que llegue, ¿no? Así que con eso pueden hacer la opereta. Y va a ser un poco mejor en complejidad, pero a la larga va a ser lo mismo, porque en el peor caso va a tener que calcular los caminos de todos contra todos alguna vez. Entonces lo mismo si lo hago así o de la otra forma. Nada, un detalle. Detalle, me gustó. Y bueno, ¿cuál es el orden de todo esto, Cami? Siendo que Cano ya nos enseñó cuáles eran los órdenes de BFS y de BFS para calcular el camino mínimo. En realidad, estás por pasar de diapo y, bueno, esperen, antes de decirlo, o sea, bueno, recordemos que ya de por sí, adentro tenemos calcular el camino mínimo, ya sea en BFS o en Dijkstra, o sea, vamos a tener dos órdenes distintos dependiendo de cuál de los dos sea. Y además estamos iterando por cada ciudad, todas las ciudades. ¿A alguien se le ocurre entonces cuál podría llegar a ser? Ganó Córdoba, sí, nice. B por E. ¿Por qué B por E? ¿Qué se les ocurre? Uy, cualquiera. Casi les mando el link. Para mí ya los liquidamos. B por E. A ver. No sé si sí. Ramiro se quiere desmutear y decirnos o nos escribe cualquier cosa, tipo, ¿por qué piensa que es B por E? No, yo digo que se desmutee, capaz, tipo, me dice, no, ni un pedo flaco, la verdad que ni ganas. Hay dos for que recorren todo el grafo. Hay dos for que recorren todo el grafo, o sea, perfecto. Ahí, ¿qué voy a tener? Ya tengo dos for, o sea, anidados, un for anidado adentro de otro, que los dos van por todos los vértices de grafo. Entonces, ¿qué sería? B cuadrado. Ahí ya tenemos un B cuadrado que aparece, perfecto. Y ese B cuadrado va a estar multiplicando por todo lo que esté adentro, ¿no? De ese for, ese segundo for. Y eso que está en el segundo for, ¿cuánto cuesta, digamos? Perdón, ¿no? Ramiro, ¿se entiende por qué no es E? O sea, nosotros estamos dos veces iterando por lo que son los vértices. Por ende, sí, perfecto. Buenísimo. Y bueno, acá voy a spoiler porque aparte creo que B más C, si no es pesado, exactamente. Sí, porque es el orden de BFS. Entonces, esto sería, o sea, haríamos B cuadrado veces B por E. ¿Estás? B más C. Sí, perdón. Estamos haciendo B cuadrado veces B más C. O B cuadrado veces E log B, en el caso de que hiciéramos Dijkstra. Pero bueno, básicamente el orden sería B cuadrado porque están en ese for, y el orden que me cueste hacer el camino mínimo en cada caso. Entonces, siendo E la cantidad de recorridos de vuelo, que son las aristas, y B la cantidad de aeropuertos, que son estas ciudades. ¿Se entendió centralidad? Fuimos muy rápido, fuimos muy lento, quieren que termine el día. Tarda un montón, sí, es una paja. Sí, pero se puede mejorar este algoritmo. Se puede mejorar. No es que lo demos, o sea, si lo hacen de esta manera está perfecto, pero se puede mejorar este algoritmo. Hay algún que otro truquito. Pero sí, es pesado. Porque bueno, hay que calcular el camino mínimo para todos los vértices, contra todos los vértices. Sí, el otro algoritmo que conocen, que uno lo mencionó por ahí cuando Mati estaba dando las posibilidades para calcular los caminos mínimos, era ese que mencionaron de Floyd-Warshall, que es el que calcula todos los caminos mínimos entre todos los pares de vértices. O sea, hace lo que queremos, le falta después la parte de, bueno, sumar uno cada vez que tipo, vayamos reconstruyendo los caminos. Pero ese algoritmo que, digamos, sería hacer, bueno, todas las combinaciones, son 3 for anidados, termina siendo B al cubo, justamente. Así que sí, o sea, no vamos a poder zafar de un orden del estilo mínimamente de al cuadrado, ¿no? O sea, va a ser cuadrático como mínimo. Después podemos ver si se puede, o sea, después a partir de ahí ya es seguir sumándole algún otro orden de exponente. Así que nada.
Sí, es pesado. O sea, sí. Cuando lo tengan que hacer para el TP, van a ver que es algo que tarda bastante. O sea, ténganle paciencia cuando lo pongan a correr, va a llevar algún que otro minutito, Sí, seguro. pruébenlo con un grafo chiquito primero. Sí, Bien total. chiquito. Sí, sobre todo al principio, capaz. Sí. No está codeado de la mejor manera. Spoiler TP3. Spoiler a TP3. Sí. Ah, ok, sí, bueno, perdón, chicos. No nos- sabía, tipo. No, está bien. Spoileé todo. Muere Walter White también, ¿eh? Cualquier chico, ya pasó 10 años desde que terminó Wow, con Breaking ok, Bad, no acabo de pasa decir nada. eso. No, lo que iba a decir es que sí, el TP3 igual sí, está bien. O sea, screenshot, no hace falta de screenshot también porque subimos todo, pero digo, de repente se usan mucho los códigos que damos en clase en el TP3. Va a ser un grafo y va a ser aplicar este tipo de cosas, realmente. Así que eso. Acá Santi dice, mi teoría es que el TP3 era un grafo y aplicarlo a X problema. Aplicarlo a muchos problemas. Por ende, van a tener esto, van a tener todos. Cada uno de los ejercicios que dimos es medio que el TP3. Pero bueno, basta de spoilers. Último ejercicio. Mati, ¿estás para hacer un ejercicio en 10 minutos? Dale. Acá me estoy cualquier segundo. Así que. Ese Agus López Núñez, no vio, justo lo terminó hoy. No, hoy terminaba Breaking Bad. No, para Bueno, mí ya quiere está, decir que pobre. es la fecha de aniversario de que terminó Breaking Bad. No, tipo, para mí es eso. Terrible. Bueno, Quiero creer eso. Bueno. dale, Chao, Cano, chicos. todo tuyo. Te dejamos a Bueno. ¿Y ven la pantalla? Bien, perfecto. Bueno, voy rápido con este ejercicio. La idea es implementar un algoritmo que, dado un grafo dirigido, un vértice S y otro T, determine la cantidad mínima de aristas que deberían cambiar de sentido en el grafo para que exista un camino de S a T, ¿no? A ver. Por ejemplo, tenemos este grafo y queremos encontrar cuál es la cantidad mínima de aristas que tendríamos que invertir para llegar de este vértice a este, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, podríamos venir, no sé, por acá o podríamos ir por acá, pero no se puede porque no hay aristas. Es más, ni siquiera puedo salir de ese, ¿no? Así que la idea es, por ejemplo, no sé, podría invertir todas estas o podría invertir esta y podría llegar, ¿no? La idea es minimizar eso, ¿no? Bien. Bueno, por ejemplo, acá, lo que les comentaba, por este camino debería invertir 4, por este camino debería invertir 3, pero nada, en definitiva es. Bueno, acá Nicolás dice, pero ¿cómo ves los adyacentes si tienen solo de entrada? La idea justamente es, evidentemente, digamos, el grafo este no nos sirve, ¿no? Tenemos que hacer algo con este grafo para que nos sirva. Entonces acá, Martín lo que propone es, habría que convertirlo en un grafo no dirigido. Sí, esa es una de las ideas, ¿no? Que se me ocurrió. Bueno, en este caso, para este caso, ¿no? Lo que les comentaba, si invertimos por este lado, si invertimos por acá serían 4 aristas a invertir, por acá 3, así que la solución sería este camino, invertir 3, ¿no? Entonces, retomando lo que decía Martín, dice, habría que convertirlo en un grafo no dirigido. Y sí, digamos, esa es una de las ideas que se me ocurrieron a mí también. O sea, muy parecido, en lugar de convertirlo en un grafo no dirigido, decimos, ¿qué pasa si agregamos las aristas invertidas al grafo? ¿No? O sea, seguimos teniendo un grafo dirigido, pero con las aristas en los dos sentidos. Que justamente resuelve el problema ese que comentaba Nicolás de, che, pero yo no puedo ver los adyacentes. Es decir, por ejemplo, en este caso de ese, yo no tengo ningún adyacente. ¿Cómo hago para saber a dónde tengo que ir? Y bueno, si yo agrego las aristas invertidas, lo que hago es, bueno, voy a tener una forma de salir, ¿no? Entonces, digo, bueno, agregamos las aristas invertidas. Ok, tenemos esto. Ahora que tenemos este grafo, lo que se nos ocurre es, bueno, apliquemos, no sé, BFS, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos BFS? Y si aplicamos BFS a esto, lo que nos va a dar es este camino,
¿no? Va a decir, bueno, invertite todas estas 4, ¿no? Pero el problema acá es que en realidad esta no es la solución al problema que estamos buscando, ¿no? Digamos, la solución al problema era, no, invertite estas 3 que están por acá, ¿no? Entonces, BFS no nos sirve. ¿Ideas ahora? ¿Se les ocurre algo que podríamos hacer? O sea, evidentemente, agregar las aristas nos sirve, digamos, es algo que está bueno, porque justamente nos da la posibilidad de llegar de S a T. Pero de alguna forma, lo que queremos hacer es ponderar, ¿no? ¿Qué aristas nos conviene elegir, ¿no? O sea, nosotros queremos que se elijan las aristas que ya estaban, ¿no? Y evitar lo más posible, a menos que no nos quede otra, usar aristas de las que tuvimos que agregar, ¿no? Ok, y acá Felipe dice, le agregamos peso a las aristas nuevas. Si es nueva, que tenga peso 1. Y si no es nueva, ¿qué hacemos? Si es vieja, peso 0. Perfecto. Eso lo que nos permite es, de alguna manera, decir, bueno, cada vez que tenemos la posibilidad de elegir una arista nueva o una arista vieja, siempre tratar de priorizar una vieja, que es una que no tendríamos que haber invertido, ¿no? Es una que ya teníamos desde antes. Entonces, de alguna forma, penalizamos las aristas estas que agregamos. Entonces, tenemos ahora un grafo de este estilo, ¿no? Esta arista es una que agregamos, entonces tiene peso 1. Esta es una que agregamos, entonces tiene peso 1, y así. Digamos, serían las aristas invertidas. ¿Y ahora qué es lo que podemos hacer? Ahora que tenemos esta forma que encontramos de penalizar las aristas. Claro, ahora sí podemos usar Dijkstra. Y ahora si usamos Dijkstra, lo que nos va a dar es, sí, el camino correcto. Y en definitiva, lo que tiene de bueno es el peso del camino este que va a encontrar, ¿con qué va a coincidir? Digamos, el peso de todo este camino. ¿Qué va a representar? La cantidad de aristas agregadas, que en definitiva es la cantidad de aristas que hay que cambiar, exacto, que es justamente la cantidad de aristas que habría que invertir, que es justamente lo que preguntaba el problema, ¿sí? Entonces, en resumen, el problema de la cantidad mínima de inversiones, lo que deberíamos hacer es, bueno, en primer lugar, agregar las aristas invertidas. En segundo lugar, penalizamos las aristas invertidas con peso 1 y después hacemos Dijkstra de S a T, ¿sí? Y devolvemos el peso del camino obtenido. ¿Se entendió hasta acá? Fui muy, muy, muy rápido. Pero nada, no. Nada, en definitiva, este era el problema. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien. ¿Y por qué funciona esto? Bueno, lo que les comentaba, primero, al invertir todas las aristas, lo que podemos hacer es nos garantizamos que vamos a poder llegar de S a T, que era algo que sí es posible, digamos que si el problema tiene solución, vamos a poder llegar de S a T. ¿Por qué digo si es posible? Porque en definitiva, imagínense que en lugar de este grafo yo tenía esto y T estaba acá en otra componente conexa. Bueno, ahí en ese caso directamente no iba a tener solución, o sea, por más que invierta la cantidad de aristas que quiera, no voy a poder llegar nunca a ese T. Pero agregando las aristas invertidas, yo garantizo que si es posible, pueda llegar de ese a T. ¿Sí? Y después lo que hacemos es, bueno, Dijkstra nos permite calcular el camino mínimo y poniéndoles pesos 1, lo que hacemos es penalizar esas aristas nuevas. Entonces tratamos de evitar lo más posible y de esa forma, digamos, como priorizar las aristas que ya tenía. En definitiva, esta es la solución del ejercicio.
como dice Martín acá, es un ejercicio que tomaban en finales y, o sea, era re difícil. Era, digamos, el ejercicio más difícil que podía aparecerte en un final. No, no me ensucies así. Yo nunca lo tomé. Esto lo tomó Rosita una vez. Bueno, lo tomaba Rosita, claro. Pero bueno, nada, en definitiva eso, y lo que tenía difícil es, bueno, en un final vos no sabés que es un problema de caminos mínimos, ¿no? O sea, en la clase de caminos mínimos sabés que, y vas a tener que resolverlo con Dijkstra, BFS o Bellman-Ford o algo relacionado con caminos mínimos, pero te aparece en un final y no tenés ni idea. Pero bueno, ¿se entendió el ejercicio? Perdón que fui rápido, es posto un ejercicio difícil, así que si no lo entienden, tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo cada vez que, o sea, cuando me toca dar este ejercicio lo tengo que pensar otra vez porque, nada, El código. Mira, hay código, pensaba que no había código. Pensaba que no tenía el código, ¿eh? Pero nada, en definitiva el código es eh, cómo armar el grafo ese nuevo, ¿no? El grafo este pesado. Entonces, yo creo el grafo pesado. Y lo que hago es, bueno, por cada vértice del grafo, y en definitiva, por cada vértice y por cada uno de los adyacentes, es decir, por cada arista del grafo, lo que hago es, bueno, me fijo si no está en W, ¿no? No, perdón. Si no W en el grafo pesado, o sea, si, bueno, agrego los vértices si no están en el grafo, lo que hago es agrego la arista original y después, si no está, esto debería decir contiene arista, si no está la arista invertida, la agrego. ¿Por qué me fijo esto? Porque puede pasar que ya estaban las dos, o sea, que estaba de B a W y de W a B. Entonces verifico que en este caso, que si yo no la agregué antes, que ahí sí la agrego. ¿Está bien? Entonces, la complejidad del código este es cómo armo el grafo y la complejidad del problema en general, ¿no? Después es aplicar camino mínimo, que bueno, en definitiva es Dijkstra. Pero como les decía, se fijan acá por cada una de las aristas y por cada una, bueno, agregan los vértices y después agregan la invertida si es necesario. Bien, la complejidad de esto, ¿cuál sería? Bueno, camino mínimo es camino mínimo, que es lo que ya vimos al principio de la clase. La complejidad de esto, ¿cuál sería? Recorres todos los vértices. En definitiva, lo que hacemos acá es recorremos todas las aristas, ¿no? Y por cada una de las aristas agregamos acá, bueno, todos los vértices y todas las aristas, ¿no? Y después agregamos, los vamos agregando al grafo. Que toda esta operación y esta operación es, bueno, agregar vértice, agregar arista, todo esto son todas operaciones O de 1. Y esto lo vamos a hacer O de B más E veces, ¿no? En definitiva, este for va a ser O de B más E porque estamos recorriendo todo el grafo. Y la complejidad de camino mínimo, como es Dijkstra, es E log B, entonces termina quedando E log B, B más E, y todo esto les va a terminar quedando E log B o B más E log B, que en definitiva es la complejidad de Dijkstra, ¿no? O sea, otra vez es el mismo caso que en Dijkstra, la B la podrían despreciar o no, pero termina siendo E log B, ¿sí? O B más E log B, como lo prefieran. En este caso, acá Martín había puesto B más E log B. En realidad la E la puedes sacar porque nada, ya la tenés en el E log B, ¿no? Si haces factor común E, te va a quedar 1 más log B y la constante 1 la puedes sacar. ¿Sí? Bien.
Bueno, nada, en definitiva este es el ejercicio. Terminamos justo y media. Si hay dudas, nada, pueden quedarse preguntando. Y creo que con esto estamos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, basta, pobres. Listo. Muy largo el día de hoy. Buen fin de. Bueno, nada, dejo de compartir. Buen fin de. Dale. Feliz cumple, Y feliz Fernando. cumple a Fernando. Pasada lindo. Feliz cumple. Unos bellos años. Bueno, gente, buen fin de. Nos vemos.